Entonces vamos a ver las primeras reglas de diferenciación. La primera regla, la regla de la potencia, la regla del múltiplo constante y la regla de la suma. Pero primero viene la regla de la constante. La derivada de una constante es igual a cero. Eso es muy, muy importante. Entonces, la derivada de cualquier constante es igual a cero. ¿Por qué resulta que estamos hablando de la función igual constante? Una función f de x igual constante es una línea horizontal. Aquí. ¿A qué altura? A la altura de c. Entonces, la pendiente de esta recta es cero. Alfa es igual a cero. Entonces, la tangente de alfa vale cero. O sea que la derivada de una constante es igual a cero. Porque ya sabemos que las derivadas son las pendientes de las rectas tangentes a una función. En este caso, la función es una recta horizontal, entonces su pendiente es igual a cero. Aquí está demostrado, si f de x vale c, entonces f de x más delta x es c, menos f de x, que es c, va a ser c menos c, partido por delta x, entonces va a ser c partido por delta x, y esto es cero, entonces una constante. El límite de una constante es igual a la constante. El límite de cero es igual a cero. Y con esto ya queda demostrado que la derivada de una constante f' de c es igual a cero. O de c en dx es igual a cero. Entonces dice, esta regla equivale a decir que la pendiente de una recta horizontal es cero. Y ejemplos dice, si f de x es igual a 8, entonces f' de x, ¿cuánto vale? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto vale f' de 8? Cero. Cero, ¿no? ¿Cuánto vale f' de 0? Si fx vale 0, ¿cuánto vale f' de 0? Y si y es igual a 2 de y de x, ¿cuánto vale? También 0, ¿no? Porque 2 es una constante. Y si g de t es igual a menos 3 medios, entonces 3 medios, menos 3 medios es una constante. Entonces g' de t es igual a 0. Entonces vamos a ir a ver. Y ya hemos visto pendiente de una curva, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto. Entonces estamos ahora en algunas reglas de diferenciación. Entonces vamos a juntar algunas, vamos a aprender a usar algunas reglas y las reglas de diferenciación para encontrar siempre las derivadas, rápidamente la derivada de una función cualquiera. Eso es lo que estamos pretendiendo, calcular la derivada de cualquier función sin recurrir a la definición. Entonces vamos a tener unas fórmulas más avanzadas que la definición. Entonces hay que tener presente, sin embargo, que todas las fórmulas han sido deducidas a partir de ese límite. O sea que alguien se ha tomado el trabajo de hacer las deducciones de cada una de las funciones básicas y las ha juntado en una tabla. Y esa va a ser la lista de derivadas que vamos a consultar nosotros. Entonces la primera es la regla de la función constante que acabamos de ver y tiene demostración de que vale 0. Entonces la derivada de una constante es igual a 0. Lo mismo podríamos haber deducido de la gráfica de la función constante, que es una línea horizontal, donde su pendiente m es igual a 0. Entonces, ejemplos, la derivada de 3 de x vale 0, la derivada de menos 2 tercios en dx vale 0, la derivada de menos 5 en dx vale 0, y la derivada de pi en dx vale 0. Todas son constantes y por tanto su derivada vale 0.
La derivada de menos 2/3 vale 0. La derivada de 7,43 también es una constante decimal. 7,43 en dx es igual a 0. Y para un número irracional, 9 partido por raíz de 5 también es una constante, su derivada es igual a 0. Vamos a ver antes la derivada de una potencia simple. Vamos a ver la deducción en el texto. El texto dice antes de derivar la próxima regla, antes de conseguir la próxima regla, vamos a revisar la expansión de un binomio. La expansión de un binomio al cuadrado, x más delta x al cuadrado, es la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Así, x cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Al cubo, es la primera al cubo, más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Y en general, entonces nos fijamos aquí, si es al cuadrado, el primer exponente es 2 cuadrado, el exponente de x es 2, el siguiente es 1 y el siguiente es 0, no hay x. Y los exponentes de delta x son, aquí no hay, o sea que 0, aquí hay 1 y aquí hay 2. Si es el cubo, entonces el primer exponente x al cubo y el último exponente también es delta x al cubo. Y entre medio entonces va disminuyendo el exponente de x a la 3, a 2, a la 1 y a la 0. Y va aumentando el exponente de delta x a la 0, a la 1, a la 2 y a la 3. Entonces ahora x más delta x elevado a n, el primer término va a ser x elevado a n y el último delta x elevado a n. Entonces a partir de ahí los exponentes de x van a ir disminuyendo. Entonces, si primero era x, el segundo es n, el segundo es n-1. Y el tercero va a ser n-2. Y el cuarto n-3, así. Y el penúltimo va a ser 1 y el último va a ser 0. Esta ya no tiene x. Y los de delta x van a ser al revés. Aquí no tiene delta x, o sea que es 0. Aquí delta x a la 1. Aquí delta x a la 2. Después viene a la 3, a la 4, hasta la n. Entonces, esa es la expansión de un binomio. Esta es general. Nos falta conocer los coeficientes, pero en este momento no es importante. No estamos fijando solamente qué pasa con los dos elementos del binomio, x y delta x. Entonces, eso hay que multiplicarlo por una constante que en otro momento podemos aprender cuando necesitemos. Ahorita solamente necesitamos saber eso. Entonces, de acuerdo con esto, se puede derivar, aquí abajo está la derivación de la fórmula, se puede saber que la derivada de una potencia, la derivada de x a la n, es n por x elevado a n menos 1. Y que x puede ser cualquier número real distinto de 0. Entonces, la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Aquí la demostración. Entonces, la fórmula para la f' de x es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Partido por delta x. Entonces, ¿cuál es f de x? Es x a la n. Y f de x más delta x es x más delta x elevado a la n. Menos f de x, que es x a la n. Todo dividido por delta x. Ahora vamos a hacer una expansión de esto, que es x más delta x elevado a la n. Nos interesa el primer término, que es x a la n. Y que se va a ir con el menos x a la n.
se van a anular. El segundo término que existe es n por x elevado a n menos 1, baja en 1, y delta x sube por delta x. El siguiente es el exponente de x baja en 2, es n menos 2, y el de delta x sube en 2. O sea que ya no será 1, sino que a la 2. Después viene a la 3, a la 4, a la 5, etc. Entonces, cuando se divide cuando se hace la expansión, se puede simplificar aquí x a la n con x a la n, y nos quedan términos. Aquí vamos a dividir por delta x, entonces el primer término queda n por x elevado a n menos 1, y este delta x se va con delta x. Pero para el siguiente y para todos los demás, fíjense, aquí hay delta x al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, si se divide por delta x, va a quedar este con delta x, el siguiente con delta x al cuadrado, el siguiente con delta x al cubo, el último va a quedar con delta x elevado a n menos 1, porque hemos dividido con delta x. Entonces, cuando hagamos el límite, solamente va a quedar el primer término, n por x elevado a n menos 1, y todos los demás, porque todos tienen delta x, o delta x al cuadrado, o delta x al cubo, todos los demás se van a hacer 0. Así. O sea que el límite va a ser igual a n por x elevado a n menos 1. Que era lo que estábamos queriendo demostrar, la derivada de una potencia. Este es muy importante porque casi todos los términos que tenemos nosotros son potencias, ¿no? Esta es la potencia simple. Y el corolario, entonces va a ser n por x elevado a n menos 1, y en el caso de que n valga 1, entonces sería la derivada de x partido por dx. ¿Sí? Va a ser igual a n, que vale 1, por x elevado a 1 menos 1, 0. Por x elevado a 0, que es 1. Entonces va a ser 1 por 1, 1. Entonces de x en dx vale 1. Ese es un primer resultado importantísimo. La derivada de x en dx vale 1. Entonces nos piden encontrar, pero aquí no está hecho nada, entonces vamos a ir al cuadernillo. Entonces partimos de la expresión, la derivada de x a la n en dx va a ser igual a n por x elevado a n menos 1 para cualquier número real menos el 0. En palabras, la derivada de x elevado a n es igual a n por x elevada a n menos 1. ¿Así? Entonces, la derivada de x a la 1, entonces es de x en dx, va a ser 1 por x a la 0, y x elevado a 0 vale 1. Entonces va a ser 1. 1 por 1, 1, 1. Y la derivada de x al cuadrado va a ser 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 1. Listo, 2x. La derivada de 1 partido por x a la cuarta, aquí en este caso 1 partido por x a la cuarta es un cociente. No sabemos derivar cocientes, entonces tenemos que reescribirlo. Lo escribimos como x a la menos 4. Entonces la derivada de x a la menos 4, esto ya es una potencia, como esta, en que n vale menos 4. Entonces va a ser menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1. Va a ser menos 5. Y entonces lo que hay que hacer es los exponentes negativos se trasladan abajo. Entonces va a ser menos 4 partido por x a la quinta. En el siguiente ejemplo, como solamente sabemos derivar potencias,
las raíces deben escribirse como potencias para poderse tratar con esta regla de derivación de potencia. Entonces, la derivada de raíz de x, hay que transformar raíz de x a x elevado a un medio. Y entonces va a ser n, que es un medio, por x elevado a un medio menos 1, que es un medio menos 2 medios, queda menos un medio. Entonces esto viene abajo. Un medio por 1 partido por x a la un medio, esta de acá. Y x a la elevada a un medio es la raíz de x. Entonces va a ser 1 un medio partido por, o multiplicado por 1 partido por raíz de x, o 1 partido por 2 veces la raíz de x. Y este resultado ya lo teníamos de antes. Lo hemos hecho por la regla de los 4 pasos. La derivada de la raíz quinta de u al cubo. Entonces, esta para poderla derivar, una raíz quinta no sabemos derivar. Y entonces la escribimos como u elevado a 3 quintos. Entonces, eso sí es una potencia. La derivada de f de u en du va a ser n, que es 3 quintos, por u elevado a 3 quintos menos 1. Ese 1 son 5 quintos. O sea que va a ser 3 quintos menos 5 quintos, que da menos 2 quintos. ¿Sí? Y eso se va para abajo. 3 quintos por 1 partido por u elevado a 2 quintos. Y si se escribe de forma más compacta, va a ser 3 partido por 5 u elevado a 2 quintos. Y si ese quinto se escribe como raíz quinta, entonces tendríamos 3 partido por 5 raíz quinta de u al cuadrado. Porque, por acuerdo general, los resultados que están aquí en un cuadradito, en un rectangulito rojo, no deben contener exponentes negativos. Eso significa que en el examen hay disminución de nota si se deja, por ejemplo, como este. No se puede dejar así. Tiene que convertirlo en un exponente positivo pasándolo abajo. ¿Está bien? Después la segunda regla de derivación. Normalmente antes de diferenciar es necesario reescribir las expresiones tal como se hizo en el último ejemplo. Bueno, aquí también. Para derivar 1 partido por x al cubo hay que escribirlo como x al menos 3. La derivada de x a la menos 3 va a ser menos 3 por x a la menos 4. Y la anterior es x a la quinta, la derivada de x a la quinta va a ser 5 por x elevado a 5 menos 1, que es 4, por x a la cuarta. Normalmente antes de diferenciar, entonces, hay que reescribir. Si no aparece como una potencia, hay que escribirlo de manera que aparezca como una potencia. Para demostrar la siguiente regla, usamos la propiedad que ya conocemos de los límites. El límite de c por g de x es igual a c por el límite de g de x, ¿no? Ese es el límite del múltiplo constante. Entonces, una constante puede pasar delante del límite. Entonces, aquí también, como se trata de un límite, entonces c puede pasar delante. Si f de x es una función diferenciable y c es un número real, entonces la derivada de c por f de x es igual a c por f' de x. O c por df de x en dx. Entonces, siempre que hay una constante la podemos sacar delante. Y derivar solamente la función. Aquí está la demostración. No la vamos a hacer. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos. Vamos a mirar primero
¿qué dice aquí? En el cuadernillo. El cuadernillo dice la derivada del múltiplo constante de c veces f de x es igual a c veces f' de x. Y que entonces c puede pasar delante del operador de derivación. Y no le pasa nada. Algunos ejemplos. La derivada de 5x al cubo por dx es un múltiplo constante. Es 5 veces x cubo. Entonces 5 sale afuera. Que va a ser igual a 5 por dx cubo en dx. Y dx cubo en dx va a ser 3 por x a la 2. Entonces va a ser 5 por 3, 15 por x al cuadrado. Segunda, la derivada de 3x cuarta partido por 5. Eso está escrito como un cociente. Lo escribimos como múltiplo constante. O sea, el 3 quintos aparece delante, 3 quintos por x a la cuarta. Entonces ahora podemos usar la derivada del múltiplo constante, ¿no es cierto? Y va a ser igual entonces la derivada de 3 quintos por x a la cuarta va a ser igual a 3 quintos por la derivada de x a la cuarta en dx. Y va a ser entonces 3 quintos por 4 veces por x elevado a 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Entonces va a ser 3 por 4, 12 quintos de x al cubo. Y acá la derivada de 8 partido por 3 raíz de 2, 3 al cuadrado. Entonces eso también es un cociente y x está en el denominador. Entonces tenemos que escribirlo como una constante multiplicada por una potencia de exponente negativo. Entonces va a ser 8 tercios por x a la menos 2 por la derivada de 8 tercios por x a la menos 2 va a ser 8 tercios por la derivada de x a la menos 2 en dx, que es menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1, que es menos 3. Entonces va a ser 8 por 2, 16, va a ser menos 16 tercios por x a la menos 3. Esto se viene abajo y queda menos 16 partido por 3x al cubo. En algunos casos, antes de derivar la función, tiene que reescribirse. No se olviden de que nosotros siempre podemos reescribir la función sin cambiarla. Simplemente se ve de una manera distinta, como nos interesa a nosotros, pero no se ha cambiado. Es exactamente la misma función. Es decir, cambiar su presentación sin cambiar su valor para que la nueva fórmula se adecue a algunas de las reglas de derivación. Hasta ahora solo sabemos derivar constantes solas, potencias simples y potencias simples multiplicadas por una constante. Si nuestra función no pertenece a ninguno de estos 1, 2, 3 tipos de funciones, hay que reescribirla, tal como lo hemos hecho en los dos ejemplos de más arriba. B y C, en B y C se trataba de cocientes. Muy bien. Tarea número 16 dice resolver los problemas del ejemplo 3. Página 91 del texto, que están muy fáciles. Casi regalados estos de acá. ¿Dónde están? Aquí. Esto de aquí. Ejemplo 3. Esto es entonces la tarea. ¿Ya? Yo pensaba hacerlo aquí en la clase, pero mejor lo vamos a hacer en la tarea. Para la próxima clase me lo pasan la tarea y yo las corrijo. Entonces, seguimos acá. Resolver los problemas del ejemplo. Entonces, la próxima regla, una vez que han resuelto eso, que está muy fácil, x elevado a un tercio, s al cubo, t al cuadrado, x al cubo, x, todo está muy fácil de hacer. La siguiente regla es la regla de la suma. ¿Qué hacemos cuando aparece una suma?
la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Sí? Muy sencillito. Y la derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas. La derivada de f menos g es igual a f' menos g'. La derivada de f más g es igual a f' más g'. Perfecto, derivada de una suma o diferencia. Entonces, con esto ya podemos derivar funciones que no son solamente esas tres cosas que eran una constante, una potencia y una constante por una potencia. No, ahora hay sumas además, sumas y restas. Entonces, podemos derivar la derivada de f de x en dx. Esto dice en realidad que cuando hay que derivar sumas y restas, estas se derivan término a término. Derivar término a término sin que otro de los términos se inmiscuya. Entonces aquí, f' de x va a ser la derivada de un tercio de x al cubo, que va a ser también esa derivada constante por una potencia. Entonces va a ser la constante un tercio por la derivada de la potencia. Y la potencia es 3x al cuadrado. Entonces un tercio por 3 da 1. Por x al cuadrado. O sea que el primer término de la derivada va a ser x al cuadrado menos 5x, esa es una constante por una potencia, entonces sale la constante, menos 5 por la derivada de x en dx, que vale 1, y finalmente la derivada de una constante, la derivada de 1 en dx vale 0. O sea que la derivada de f de x había sido x al cuadrado menos 5. Entonces nos dice calcular la pendiente de la gráfica de esa curva en el punto 2 con menos 19 tercios. Entonces, si en nuestra fórmula de la derivada reemplazamos x por 2, nos sale f' de 2, m igual a f' de 2, igual a 2 al cuadrado menos 5. 4 menos 5 da menos 1. Entonces, aquí al lado a la derecha aparece el punto de 2 con menos 19 tercios. $19 tercios son 6, 6 por 3, 18. 19 tercios son 6 y un tercio hacia abajo. Un poquito más abajo del menos 6. Entonces, el 2 con menos 6, si nosotros hemos hecho una tablita, podríamos pensar que ese punto es el punto más bajo de la curva. Pero entonces la derivada nos dice que no es el punto más bajo. Esto es lo que aclara aquí, dice, con ayuda de la pendiente, se puede saber aproximadamente en qué dirección pasa la gráfica por el punto dado. Aquí en este punto pasa hacia abajo. Entonces quiere decir que la curva todavía está bajando. Si se hubiera hecho una tabla de puntos para dibujarla, se podría haber pensado que el punto 2 con menos 19 tercios, por la ubicación tan abajo, era un mínimo, ¿no? Y que los otros puntos estaban más arriba y más arriba, ¿sí? Entonces podríamos pensar que este era el mínimo, pero esta derivada nos dice que no es, que está un poquito a la derecha el mínimo. ¿Sí? Ejemplo 5, calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica, a esta gráfica de esta función, en el punto menos 1 con 4/5. Es el ejemplo 5. Entonces podemos hacerlo de memoria, sin mirar, sin que yo les destape la ventanita. Entonces, la derivada h' de x, h' de x va a ser igual a la derivada del primer tiempo, del primer término, que es menos 1/5 de x a la cuarta.
Entonces va a ser menos un quinto por la derivada de x a la cuarta, que es x al cubo, que es 4 por x a la 4 menos 1 al cubo. Más, próximo término es 2 veces su constante por la derivada de x al cubo, que va a ser 3, 2 por 3, por x al cubo menos 1 al cuadrado. Y menos 3. Porque la derivada de 3x es 3. Entonces tendríamos, si lo ordenamos, o sea, si hacemos todas las operaciones, va a ser menos 4 quintos de x al cubo más 6x al cuadrado menos 3. Entonces calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces en x igual 1, x igual menos 1, y cuánto vale, y igual, tenemos que calcular el valor de y, de h, no de h', sino que de h. Este va a ser el valor de y. Entonces yo pongo en mi calculadora menos 1 igual. Entonces ahora pongo arriba raíz quebrado menos answer elevado a la cuarta dividido 5 más 2 por answer al cubo shift x al cuadrado menos 3 answer igual 4 quintos. Entonces, menos 1 con y igual 4 quintos. El punto, ¿cuánto había sido? Había sido menos 1 con 4 quintos. Y el menos 1 y', ¿cuánto vale y'? Igual. Entonces pongo de nuevo menos 1 igual. Y ahora tengo mi pendiente h' que vale menos 4 quintos de x al cubo más 6x al cuadrado menos 3, ¿no? Entonces va a ser menos 4 partido por 5 multiplicado por answer al cubo más 6 answer al cuadrado menos 3 igual 19 quintos. ¿Cuántos han salido ustedes? 19 quintos también. 19 quintos. O sea que m es igual a 19 quintos. Entonces aquí tenemos un punto y la pendiente. O sea que vamos a usar ¿cuál de las formas de la recta? Punto pendiente. Y menos y1 igual a m por x menos x1. Entonces sería y menos y1 4 quintos igual a m, que es 19 quintos, por x menos 1, que es más 1. De donde da y igual 19 quintos de x más 19 quintos más 4 quintos son 23 quintos, más 23 quintos. O sea que a mí me ha dado y igual 19 quintos de x más 23 quintos. ¿Hay alguien que le haya dado algo diferente? Bien, vamos a ver, aquí hay varias ofertas para calcular derivadas. Vamos a irnos aquí. Y tarea número 16, bueno, esto ya hemos visto, ¿no?
que son muy fáciles, casi regalados, ya hemos calculado. Entonces ahora regla de la suma diferencia, ya están anotadas ahí. La derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. En palabras, la derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. Y para ser prácticos decimos una suma o diferencia se deriva término a término. Una suma o diferencia se deriva término a término. Entonces aquí, por ejemplo, esta primera, la derivada de 5x a la sexta más 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado menos 7 partido por 6x raíz de x al cubo, raíz cúbica de x, perdón, más 7. Entonces, como es término a término, ponemos la derivada del primer término, que es 5x a la sexta, más la derivada del segundo término, que es 2x a la cuarta, menos la derivada del tercer término, que es 3x al cuadrado, menos la derivada de 7 partido por 6 raíz cúbica de x, esa vamos a tener que reescribirla, porque es un cociente, más la derivada de 7 de x. Entonces caminamos. La derivada de 5 por x a la sexta es 5 por 6 por x a la quinta. La derivada de 5, o sea, el 5 sale delante y queda 5 por la derivada de x a la sexta. Más la derivada de 2x a la cuarta, el 2 sale delante y queda más 2 veces la derivada de x a la cuarta. Aquí tercera menos 3 por la derivada de 3 por x al cuadrado, el 3 sale delante y queda 3 por la derivada de x al cuadrado. Después queda menos 7 sextos aquí por la derivada de x a la menos un tercio. Así, escrito esto con una potencia x a la menos un tercio más 0, que es la derivada de la constante. Entonces seguimos derivando y va a ser 5 por la derivada de x a la sexta, que va a ser 6 por x a la quinta, más 2 por la derivada de x a la cuarta, que va a ser 4 por x al cubo, menos 3 por la derivada de x al cuadrado, que va a ser 2x, y menos 7 por la derivada de x a la menos un tercio, que va a ser menos un tercio por x a la menos un tercio, menos 1, que va a dar menos 3 tercios, que va a dar en total menos 4 tercios. Entonces, si lo multiplicamos los coeficientes, van a dar 30x a la quinta, más 8x a la cubo, menos 6x, y va a ser más, menos por menos va a dar más 7, 6 por 3, 18, 7 18avos, y el x va abajo, x elevado a dar 4 tercios abajo. Así. En la práctica se suele derivar directamente, sin escribir demasiados pasos intermedios como en la siguiente derivada, ¿no? Entonces aquí hemos hecho muchos pasos. Este y este probablemente están de más. Podríamos pasar de aquí a aquí. Excepto este, que hay que convertirlo todavía a una potencia. Pero los otros pueden derivarse inmediatamente. A ver, ¿qué dice aquí? Entonces la derivada de 9 cuartos de x a la 5 tercios menos 4 novenos de x a la 3 medios más 6 raíz de x menos 1. Entonces f' de x va a ser la derivada del primer término, 9 cuartos por 5 tercios por x a la 5 tercios menos 1, que va a ser 2 tercios, ¿no? Menos 4 novenos por la derivada de x a la 3 medios, va a ser 3 medios, por x elevado a 3 medios menos 1, que va a ser 1 medio. Y más 6 por, esto va a ser la derivada de raíz de x, que es 1 partido por 2 raíz de x, ¿no? Eso lo podemos anotar directamente. Ya sabemos que la derivada de raíz de x es 1 partido por 2 raíz de x. Ahí está. Entonces ya tenemos todo derivado
y lo único que hay que hacer es componer las constantes. Entonces, el prima de x nos da 9 por 5 dividido por 4 por 3, pero el 9 y el 3 se pueden simplificar. Menos por el x a la 2 tercios, menos el próximo coeficiente es 4 por 3, 9 por 2, es 9 y 3 también pueden simplificarse, y el 4 y el 2 también. Y la otra va a ser más 6 partido por 2 veces raíz de x. El 6 y el 2 también se puede simplificar. Entonces, en la primera, simplificando, nos queda 15, 3 por 5, 15 cuartos. 15 cuartos de x a la 2 tercios. En la segunda nos queda 2 partido por 3 por 2, 3 por 3. 2 tercios, ¿no? De raíz de x. Y en la última nos queda 3 veces la raíz de x, partido por raíz de x. Y sería la derivada de x. Entonces, esta es una forma racional de derivar. Me parecen todas las derivadas. Se deriva término a término sin necesidad de estar anotando que es la derivada de este, no es la derivada de este, no es de este, no es de este. Simplemente empezamos a derivar. Y aquí tampoco no hacemos cuestión de que es una constante por una potencia. Simplemente derivamos la constante por la derivada de la potencia. Aquí igual, la constante por la derivada de la potencia. Aquí, como ya conocemos cuánto es la derivada de raíz de x, simplemente 6 por la derivada de raíz de x que conocemos. Y ya está. Siguiendo esta regla, una función polinómica puede ser derivada directamente como sigue. Entonces, si es un polinomio de grado n, al derivarlo se va a convertir en un polinomio de grado n-1, ¿no? Porque su derivada, la derivada de x a la n, es n por x elevado a n-1. ¿Sí? Y en el próximo término, la derivada de x elevado a n-1 va a ser n-1 por x elevado a n-2. Y la próxima que es, la última que era x al cubo, va a ser 3 por x al cuadrado. La que sigue va a ser 2 por x. La que sigue va a ser una constante a 1. Y el siguiente término va a ser 0. Entonces se pueden directamente derivar los términos de un polinomio. Este resultado se puede aplicar en lo siguiente, sin más prueba. Ejemplo 4. De la página 92 del texto muestra cómo la pendiente de una curva en un punto también nos puede ayudar a trazar su gráfica. Bueno, ya hemos visto eso, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay aquí. Entonces, esto está como ejercicio. Ha aparecido por ahí la derivada, la página 92. Los ejercicios de la página 92. Aquí aparece como tarea 17, dice, hacer el ejemplo 5. De aquí. Hacer el ejemplo 5 y los ejercicios de la A hasta la I. Ejercicios de la A hasta la I. B, C, D, E. F. Pues, y hay uno más aquí. G, H, I. Faltan 2 que no tengo yo, pero que ustedes tienen. Hasta la I. El mío es un texto antiguo, entonces aquí se han puesto 2. H, apartado H y apartado I. Entonces dice esto, hacer los ejercicios de la página 92 hasta la I. La A, la I. Nombres de la derivada f' de x, y de y de x, de f de x en dx.
Todos esos son nombres de la derivada. Entonces, con esto hacemos unos 5 minutos de pausa. Son las 3 de la tarde. 5 minutos de pausa. Antes de continuar coleccionando más fórmulas de derivadas, que esa es nuestra finalidad, vamos a ver una nueva aplicación de las derivadas, que se llama la tasa de cambio. Tasas de cambio, velocidad y marginales. Entonces, hasta ahora sabemos que la derivada significa la pendiente de una curva, ¿no? En un punto cualquiera. Entonces ahora vamos a ver que también se puede interpretar como una tasa de cambio. La tasa de cambio quiere decir la tasa de crecimiento de la población, la rapidez con la que crece la población. Las tasas de cambio siempre son rapidez con la que cambia, ¿no? Una variable con relación a otra, que muy a menudo es el tiempo. Entonces, pero no necesariamente, ¿no? Entonces vamos a ver esa nueva aplicación con aplicaciones aplicadas que son, para la redundancia, aplicaciones aplicadas que son específicas de alguna, por ejemplo, la ingeniería. Utiliza las tasas de la derivada como una tasa de cambio normalmente, y eso es la velocidad con la que se mueven los objetos. Y en economía se utiliza la tasa de cambio como un cambio marginal. Y por eso se llaman los marginales, y es también un concepto importantísimo que se utiliza usualmente en economía para calcular cómo está yendo un negocio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hemos visto, dice, cómo la derivada se puede usar para determinar la pendiente de una curva. Ahora vamos a considerar otra interpretación. La vamos a usar para determinar la tasa de cambio de una variable con respecto de otra. Existen muchas aplicaciones de la noción de tasa de cambio. Por ejemplo, las tasas de crecimiento de la población, la rapidez con la que crece una población, las tasas de natalidad, la rapidez con la que aumentan, ¿no? La cantidad de niños, las tasas de mortalidad, la tasa de desempleo, la tasa de producción. Entonces son tasas, ¿no? O sea, son aumentos. ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto aumenta tal cosa? ¿Cuánto aumenta tal otra? Muchas de las tasas de cambio incluyen el concepto de variación en el tiempo. Sin embargo, muchas otras no. Y en realidad, siempre es posible investigar una tasa de cambio de una variable con respecto a cualquier variable relacionada. Tasa de cambio promedio. Al determinar la tasa de cambio promedio de una variable respecto de otra, debemos ser cuidadosos y distinguir entre las tasas de cambio promedio y las instantáneas. Esta distinción es similar a la que existe entre una secante y una tangente en la curva. Definición de tasa de cambio promedio. Si y es igual a f de x, entonces la tasa de cambio promedio, la rapidez con la que cambia y con relación a x en el intervalo de x hasta x más delta x, en ese intervalo está dado por la tasa de cambio promedio delta y partido por delta x. Entonces vamos a ver esto en nuestro cuadernillo. Una nueva interpretación de la derivada. Ya hemos visto que nos ayuda a determinar la pendiente. A su vez veremos posteriormente cómo determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una curva, lo cual tiene gran importancia en problemas de aplicación. En este capítulo
veremos que la derivada también se puede interpretar como la rapidez con la que cambia una variable con respecto de otra. Eso se llama tasa de cambio. Definimos entonces la rapidez de cambio de y con respecto a x en el intervalo que va de x a x más delta x como la tasa de cambio promedio. Si y es igual a f de x, la tasa de cambio promedio entonces es delta y partido por delta x en el intervalo que va de x a x más delta x. Delta y se llama incremento en y, lo que aumentó y, lo que creció, lo que decreció y, es que es la cantidad y ha cambiado en delta y. Se llama incremento en y, la cantidad en que ha cambiado y. Y delta x se llama incremento en x, que es la cantidad en la que ha cambiado x. Para aclarar el concepto, en el texto se estudia el ejemplo de un medicamento administrado a un paciente. Por ejemplo, un comprimido. Le dan a tomar un comprimido, dice, y el médico quiere saber con qué la rapidez con la que el medicamento pasa a la sangre, ¿no? Una vez que se lo ha tragado, entonces del estómago va pasando la sangre en las primeras 2 horas, en los intervalos que van de 0 a 10 minutos. Es decir, primero de 0 a 10, después cuando está recién administrado, ¿no? 0, y después los 10, los primeros 10 minutos. Después de 0 a 20, los primeros 20 minutos, y así entonces, es decir, los 20 primeros minutos desde que el paciente se tomó el medicamento y después de 100 a 110, que es casi al final del tiempo de control, porque dijeron que lo iba a controlar solamente por 2 horas, o sea, 2 por 60 da 120 minutos. En todos los casos se supone que se empezó a contar el tiempo cuando el paciente se tomó el comprimido, que constituye t igual 0. Entonces se le sacan muestras de sangre al paciente al comienzo y después cada 10 minutos. En el laboratorio se mide la concentración C del medicamento en miligramos. Vamos a ver aquí. Entonces, esto es lo que cada 10 minutos, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, se le ha sacado una muestrita de sangre y se la han llevado al laboratorio para saber cuál es la concentración en miligramos del medicamento que se le da. Entonces, a los 10 minutos había una concentración de 3 miligramos por mililitros. A los 20 minutos había una concentración de 18 miligramos por mililitro. A los 30, 39, así. Y entonces quieren saber las tasas de cambio, con qué rapidez está cambiando la concentración del medicamento durante los 10 primeros minutos, en promedio. Entonces esa es la primera. Dice, delta C partido por, y después de 0 a 20 y después de 100 a 120, 110. Vamos a ver si aquí podemos ya hacerlo acá. En todo caso, se supone que se empezó a contar. Cuando se le hagan muestras de sangre al paciente al comienzo y cada 10 minutos en el laboratorio se mide la concentración C del medicamento en miligramos por cc. Entonces aquí dice de 0 a 10 minutos para t igual a 0. Al comienzo la concentración fue 0 y a los 10 minutos era 3. Entonces va a ser delta C partido por delta T, quiere decir la concentración al final menos la concentración al comienzo del intervalo y delta T el intervalo. T al final menos T inicial. Entonces aquí serían, la concentración al final era 3 y al comienzo era 0. Y el tiempo al final era 10 minutos, al comienzo era 0. Entonces, si dividimos 10 entre 3 nos va a dar 0,3 miligramos por minuto. De manera que si tomamos en cuenta los 10 primeros minutos desde que se le administró el medicamento, durante ese tiempo ha estado entrando en promedio su sangre
0,3 miligramos cada minuto. Entonces, en promedio, porque no sabemos lo que pasó entre medio, sino que estamos calculando todo lo que pasó en 10 minutos y lo estamos dividiendo entre 10, ¿no? Después, entonces, es de 0 a 20, durante los 20 primeros minutos. Aquí tenemos acá, tenemos para 0, 0 y para 20, 18. Entonces, 20 primeros minutos, C igual 18, ¿no? Para T igual 20. Entonces, ahora, el nuevo delta C para T igual delta T, concentración al final menos concentración al final, el intervalo inicial del intervalo, por tiempo al final menos tiempo inicial, va a ser la concentración al final es 18. La concentración al comienzo sigue siendo, al comienzo del intervalo, porque estamos haciendo de 0 a 20, también sigue siendo para tiempo 0, es 0. Entonces 18 menos 0, y algo abajo tenemos tiempo al final 20 menos tiempo inicial 0. O sea que va a ser 18 partido por 20, y 18 partido por 20 da 0,9. O sea que si tomamos en cuenta los 20 primeros minutos después de administrado el medicamento, resulta que han estado entrando a su sangre 0,9 miligramos por minuto. Cada minuto. Esto es de nuevo el promedio. Tomando en cuenta solamente los 10 primeros minutos, habían entrado en promedio 0,3 miligramos cada minuto. Pero se ha aumentado, se reconoce que ha aumentado la entrada, porque si tomamos en cuenta los 20 primeros minutos, ya el promedio va a ser 0,9. Es decir, que cada minuto ha entrado casi 1 miligramo, 0,9 miligramos cada minuto durante 20 minutos. ¿No? Es decir, que si para sacar el promedio se toman en cuenta los primeros 20 minutos, la tasa de cambio promedio, la rapidez promedio, con que el medicamento entró a la sangre, fue de 0,9 miligramos por minuto. Después, ahora de nuevo intervalo de 100 a 110 minutos. Aquí vemos de 100 a 110. Entonces va a ser concentración final menos concentración inicial, tiempo al final menos tiempo inicial, va a ser al revés, ¿no? Concentración final menos concentración inicial, tiempo al final menos tiempo inicial. Entonces 104 o 113, 110 y 100. Entonces nos vamos aquí. Concentración al final menos concentración inicial va a ser, al final para T110 era 104. Menos la concentración inicial para T igual 100, que era 113. O sea que 104 menos 113, dividido por el tiempo final, que es 110 minutos, menos el tiempo al comienzo del intervalo de medición, que es 100. Entonces, esto es el intervalo de medición. Entonces, va a ser 104 menos 113 partido por 110 menos 100, que es menos 9 partido por 10. Y eso tiene que ver con menos 0,9 miligramos por minuto. O sea que durante estos 10 minutos, desde el minuto 100, después que se le administró el medicamento, hasta el minuto 110, ha estado saliendo de su sangre, saliendo porque es negativo, ¿no? Aún con una velocidad de 0,9 miligramos cada minuto. Así, aquí en los penúltimos 10 minutos, la concentración del medicamento ha estado disminuyendo, es negativa, en 0,9 miligramos por minuto. Es decir, que el efecto del medicamento ya está pasando. Por eso está saliendo y la concentración está disminuyendo. Este ejemplo muestra, además del concepto nuevo de la tasa de cambio promedio, que los métodos del cálculo también pueden ser interesantes en el ambiente médico, por ejemplo, ¿no?
Si quieren conocer algo así, entonces les hace bien conocer los rudimentos del cambio. Un segundo ejemplo de tasa de cambio, que es también muy interesante porque se trata de la caída libre de un cuerpo. Cuerpo que cae desde la altura de 30 metros. En T igual a 0 sueltan un cuerpo y cae hasta el suelo. Según las ecuaciones de la física, la trayectoria del cuerpo al caer está dada por la expresión h igual h de t igual a menos 5t al cuadrado más 30 cuando la altura está en metros y t está en segundos. Entonces en t igual a 0 lo suelta. Y a medida que avanza el tiempo va cayendo. Y se quiere encontrar la rapidez con la que cambia su altura. Rapidez con la que cambia la altura, piense. El objeto, es decir, tasa de cambio promedio de la altura de los ingredientes integrados. En el intervalo de 1 a 2 segundos, o sea que desde el primer al segundo, vamos a ver en cuanto ha aumentado la rapidez con cambio de altura de 1 a 1,5 segundos, pero también en una décima de segundo, del segundo número 1 a 1,1, o sea que en el tiempo de una décima, y aquí en el tiempo de media décima. Entonces, como tenemos aquí la expresión de la altura en función del tiempo, podemos calcular la altura para los distintos momentos que nos han dado. 1, 2 también, tenemos para 1, para 2, para 1,5, para 1,1, para 1,05. Para cada uno de esos tiempos podemos calcular mediante la ecuación. Y yo tengo, a ver, voy a calcular. Tenemos, prendo mi calculadorita. Para 1, por ejemplo, 1 igual, entonces me va a salir menos 5 Ansel al cuadrado más 30 igual 25. Para 1,05. Entonces, 1,05 igual, derecha arriba, igual. Da 24,4875 para 1,05. Para 1,1, 1,1 igual, derecha arriba, da 23,95. Para 1,5, al cabo de 5, vamos, segundo 1, segundo 1,5, 5 décimas de segundo. Entonces, para 1,5 igual, flecha arriba, igual, 18,75. Y para 2 igual, flecha arriba, 10. Ya. Entonces, de acuerdo con esto, queremos calcular las tasas de cambio promedio en cada intervalo. El cambio en el primer intervalo de 1 a 2 durante un segundo. ¿Cuál fue el crecimiento durante un segundo? Entonces va a ser delta H partido por delta T. H a los 2 segundos menos H al 1 segundo. Partido por 2 segundos menos 1 segundo. Intervalo de observación. Entonces H a los 2 segundos es 10 menos H al 1 segundo es 25. Va a ser 10 menos 25 y aquí va a ser 2 menos 1, 1. Entonces va a ser menos 15 metros por segundo durante lo que pasa crecimiento de disminución de la altura durante un segundo. El segundo intervalo, que es de 1 a 1,5. ¿Okay? Entonces, H a los 1,5
menos h al 1 segundo, partido por 1 menos 5 menos h, es h 1,5 segundos menos h al 1 segundo. Entonces simplemente vemos h al 1,5 son 18,75 menos h al 1 segundo va a ser 1 segundo 25. Partido por 1,5 menos 1, 0,5. Entonces da 18,75 menos 25 partido por 0,5. Eso da menos 12,5 metros por segundo. O sea que si consideramos solamente medio segundo, ya no un segundo, sino que medio segundo, ha estado cayendo con una rapidez de 12,5 metros por segundo. Y si consideramos la tasa de cambio para una décima de segundo, o sea, lo que pasó en una décima de segundo, lo soltaron en una décima de segundo después, ¿no? O sea, primero pasó un segundo y después ahí lo soltaron con una décima de segundo. Aquí tiene la altura al 1,1 menos la altura al 1, partido por 1,1 menos 1. Y calculamos esto, son a la 1,1 va a ser 23,95, para 1 menos 25, y aquí va a ser el ancho, 0,1, porque es 1,1 menos 1, perdón. Ahí. Y si calculamos entonces esta resta, nos va a dar menos 10,5 metros por segundo. Y finalmente, si tomamos 5 centésimas de segundo, va a ser la altura a los 1,05 menos la altura a un segundo, dividido entre 1,05 menos 1. Entonces se ve ahí los valores que resultan, y eso resulta en 10,25 metros por segundo. O sea que mientras más pequeñito tomamos el intervalo, también sale un poco más pequeño el incremento de velocidad con el que ha estado cayendo. Así, si tomamos en cuenta el intervalo de un segundo, la rapidez con la que ha estado cambiando la altura desde los 15 metros en promedio, metros por segundo en promedio, para un intervalo de medio segundo, la rapidez de caída es menos 12,5. Si solo consideramos una décima de segundo, la rapidez en promedio fue de menos 10,5 metros por segundo. Y si tomamos en cuenta solo 5 centésimas de segundo, la alternativa de después del primer segundo, entonces el promedio alcanza a menos 10,25 metros por segundo. En todos los casos, la tasa de cambio es negativa porque la altura está disminuyendo. Es decir, cada vez está más cerca del suelo, claro. En física, a la rapidez con la que se mueve un objeto en un intervalo finito, como lo llamamos la velocidad media. O sea que en el intervalo de 1 a 2, la velocidad media del objeto fue de 15 metros por segundo hacia abajo. En el intervalo de 1 a 1,5 segundos, la velocidad media fue de 12,5 metros por segundo. Perdón. Y en el intervalo de 1 a 1,1 segundos, durante una décima, su velocidad media fue de menos 10,5. Y en 5 centésimas, la velocidad media fue de 10,25 metros por segundo. Ahora, también trabajamos con la tasa de cambio instantánea, porque este tiempo lo hemos ido haciendo cada vez más chiquitito. Un tiempo de un segundo, un tiempo de medio segundo de caída, un tiempo de una décima de segundo de caída, un tiempo de 5 centésimas de segundo como caída,
pero podemos seguirlo haciendo chiquititos. Más chiquitito podemos hacerlo también en el límite. Como nosotros sabemos, el límite ya va a ser más pequeño de todo lo que podamos pensar. Pero no va a ser cero, pero va a ser casi cero. Entonces, si seguimos haciendo más y más pequeño el intervalo, de 1 a 1 más delta t, ¿sí? La tasa de cambio promedio será delta h partido por delta t. Así, h en 1 más delta t menos h1 dividido por 1 más delta t menos 1. Hasta que en el límite, cuando delta t tienda a 0, vamos a tener eso, delta h partido por delta t. El límite, cuando delta t tiende a 0, va a ser igual, entonces, si usted fija la fórmula, va a ser igual a dh de t. O sea que va a ser igual a h' de t. O sea que el cambio instantáneo, la tasa de cambio instantáneo, es igual a la derivada. ¿Qué corresponde a la tasa de cambio instantáneo? Simplemente la tasa de cambio. Entonces ahora le vamos a llamar a esta tasa de cambio y a la otra le vamos a llamar a tasa de cambio promedio. En física, la rapidez instantánea con que cambia la altura un objeto, en este caso en t igual a un segundo, en ese segundo, se llama la velocidad instantánea. Entonces es cuando, justamente cuando está pasando por ahí, y algún segundo, queremos saber a qué velocidad está pasando. Es menos de una décima, de una centésima, de una milésima, menos de una milésima el segundo que tomamos para calcular su velocidad instantánea. Entonces va a ser la derivada, h' de t, va a ser la derivada de la función posición de h, de h' de t, va a ser menos 10t más 0. Simplemente menos 10t. Y para t igual a un segundo, simplemente reemplazamos t por 1 y queda 10. 10 por 1, 10. Así cuando t es igual a un segundo, la velocidad vale 10 metros por segundo. Y en general, si y es igual a f de x, la tasa de cambio instantánea de f de x con respecto a x es simplemente la derivada. De y en de x igual a f' de x. Con esto, las dos interpretaciones que tiene la derivada son las siguientes. Si y es igual a f de x, entonces su derivada con respecto a x de y en de x igual a f' de x igual límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos h de x dividido por delta h, delta x, significa, entonces esta expresión significa la pendiente de la gráfica de f de x versus x. Y segundo, la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x. El ejemplo 3 pide usar la derivada para encontrar la velocidad con la que un nadador salta en t igual a 0 de un trampolín. Encontrar la velocidad con la que el nadador que salta en t igual a 0 de un trampolín toca el agua. El trampolín tiene una altura de 10 metros y la posición del nadador al saltar de aquí arriba del trampolín es h de t igual menos 5t al cuadrado más 5t más 10, medido en metros, y t medido en segundos. Primero se pregunta entonces en qué instante toca el agua, y segundo, cuál es su velocidad, a qué velocidad tocó el agua. Claro. Y claro, o sea, si nosotros pensamos en qué instante tocó el agua, tocó cuando h valía 0. ¿No? Entonces, cuando h de t es igual a 0, quiere decir que está tocando el agua. Entonces, nosotros igualamos su altura a 0. Y obtenemos esto. Menos 5t
t cuadrado menos t menos 2 igual a 0. Así. Si factorizamos, va a ser t igual a t menos 2 por t más 1 igual a 0. Entonces hay dos soluciones. T igual a 2 y t igual a menos 1. La última, t igual a menos 1, no sirve por el problema porque el problema recién comienza cuando t es igual a 0. Dijimos, ¿cierto? Que para nuestro propósito t es mayor o igual que 0. Entonces t igual a menos 1 no tiene. Entonces quiere decir que toca el agua cuando t es igual a 2 segundos. Para calcular su velocidad instantánea, calculamos la tasa de cambio de h, o sea, la derivada de h, velocidad igual a la de h de t, igual a la derivada de menos 5t al cuadrado más 5t más 10. Y va a ser la derivada de 10t más 5. Entonces, esto en general, la velocidad va a ser, la velocidad de ese objeto mientras cae va a ser velocidad igual a menos 10t más 5. Y para t igual a 2 segundos va a ser menos t igual a 10, lo pasamos aquí t por 2 y tenemos menos 10 por 2 más 5. Entonces son menos 20 más 5 menos 15 metros por segundo. O sea que este tipo cayó con una velocidad al agua con una velocidad de 15 metros por segundo. Y aquí hemos calculado cuántos son 15 metros por segundo en kilómetros por hora, porque nos hemos acostumbrado más a medir la velocidad de kilómetros por hora, ¿no? La de los autos. Entonces aquí para convertir los metros en kilómetros, multiplicamos por un kilómetro que tiene 1000 metros, 1 partido por 1000. Y para convertir los segundos en horas, entonces multiplicamos la expresión que tiene partido por segunda, multiplicamos 3600 segundos que tiene una hora. Entonces con eso tenemos 15 por 3600 partido por 1000. Va a ser menos 3,4. Va a dar quiere decir que este caballero, la persona que se tiró del trampolín, de primero para arriba y después para abajo, y cayó cuando a los 2 segundos cayó, tocó el agua. Y lo tocó con una velocidad de 54 kilómetros por hora, que es bastante para que una persona se tire y caiga así en el agua. Entonces, quiere decir que si esa persona se tira así de echado, de panza, se tira un panzazo menos fuerte. Porque 54 kilómetros por hora para un auto es bastante fuerte. Entonces, marginales. En economía vamos a comenzar un poquito. Ahora vamos a ver el concepto de la derivada en la economía. Se llaman los marginales. En economía, la tasa de cambio tiene también un significado especial. Las funciones fundamentales en economía son el ingreso, el costo y la utilidad. Y son funciones, todas son el ingreso, el costo y la utilidad son funciones de X, donde X es la cantidad que se ha producido y que se ha vendido del producto del que se trate. Entonces vamos a irnos primero. Aquí ya hemos terminado tasa de cambio.
Aquí si nosotros unimos los puntos del laboratorio, estos puntos del laboratorio, nos va a dar estos puntitos que están aquí. Y podemos unirlos con una línea recta cada vez, ¿no? Pues no tenemos nada entre medio. Simplemente los puntos que están aquí, entonces podemos unirlos entre medio. Mostrar fantásticamente lo que ocurre. Ahí la caída, tasa de cambio instantánea, se tiró del trampolín. Con una velocidad de aproximadamente 54 kilómetros por hora hacia abajo. Se tocó el agua. Y los marginales. Entonces, en economía tenemos tres cantidades: el ingreso, el costo y la utilidad. El ingreso, el costo y la utilidad. Entonces, esas tres cantidades son sumamente importantes para la producción. Cada una de esas cantidades depende de la cantidad vendida, producida y vendida, ¿no? Entonces, si llamamos X a la cantidad producida y vendida, todos son funciones de X. Y si derivamos cada una de estas cantidades, obtenemos de U en de X, de Y en de X y de C en de X. Se llaman los marginales. Se llama la utilidad marginal, el ingreso marginal y el costo marginal. De U en de X, de Y en de X y de C en de X. Muchos problemas de negocios y de economía, el número de X de unidades producidas o vendidas está restringido a valores enteros positivos, como se muestra en la figura. O sea que, por ejemplo, si nosotros vendemos sillas, ¿no? Nuestro negocio vende sillas, entonces está restringida a valores enteros positivos. No podemos vender nosotros 3,5 sillas, ¿no? O 42,31 sillas, no lo puede. Entonces, está restringida a números enteros positivos. Sin embargo, entonces se va a ver puntos. Sin embargo, podría ocurrir que una venta pueda hacerse en medias o cuartas unidades. A veces, ¿no? Podemos vender, bueno, el pan no lo podemos partir, pero podemos, por ejemplo, vender harina y no vendemos 1 kilo, sino que podemos vender medio kilo, cuarto kilo, ¿ves? Pero en ningún caso vamos a ir y vamos a pedir a la tienda que nos dé raíz de 2 kilos de harina, ¿no? O pi unidades de harina, no se puede. Entonces, de todas maneras, el número X en economía es un número restringido. Se dice que la variable que representa estas unidades se llama una variable discreta. Para analizar una función, la función de una variable discreta, asumimos temporalmente, o sea que el cálculo tiene que trabajar con los límites, ¿no? Cuando tiende a 0, 0, 0, 0, entonces, si solamente tiene unidades enteras, no se puede acercar a 0. Se queda en 1, lo más chiquitito, lo más cerca posible de un punto, del otro, es un 1. Entonces, lo que hace, dice aquí, para analizar, se dice que una variable que representa sus unidades se llama una variable discreta. O sea, no es una variable continua como es los números reales. Y nosotros necesitamos que sea una variable continua, no una variable discreta. Entonces, para usar el cálculo, como su variable discreta, asumimos temporalmente que X
es capaz de tomar cualquier valor real en un medio dado. Y enseguida le hacemos recuerdo. A ver, ¿qué hacemos? Con esta suposición podemos utilizar los métodos del cálculo para encontrar los valores que correspondan al ingreso marginal, la máxima utilidad, el costo mínimo, cualquier cantidad que se necesite. Y posteriormente, una vez encontrados estos valores, redondeamos la solución al próximo valor válido de X, ya sean centavos, bolivianos, unidades, ¿no es cierto? Depende de qué estemos hablando. Entonces lo redondeamos a la unidad más pequeña que se permita, dependiendo del contexto del problema. Entonces aquí, por ejemplo, se ve este dibujo, muestra que las curvas de economía en realidad serían puntos sueltos. Y nosotros vamos a suponer que son curvas continuas, igual que las de el movimiento de un objeto, por ejemplo, ¿no? La trayectoria de un objeto es un continuo. Entonces vamos a suponer que son un continuo y calculamos, usamos el cálculo como si estuviera correcto. Y una vez que llegamos al resultado, dice aquí, lo que hacemos es volvemos a pensar que no es un resultado, sino que lo construimos aproximándolo a la unidad que sea más cercana que se permita. Entonces yo quisiera, para que terminemos esto bien, quiero mostrar esto nomás, ¿no? La utilidad marginal, ingreso, el ingreso marginal y costo marginal. Entonces, para que ver este tema completo, lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Nos vemos entonces el próximo martes con ustedes. Yo, a ver si nos podemos juntar el martes. Sería bueno que nos juntemos en la U. Así yo les puedo devolver sus tareas que tengo ya corregidas. Entonces, nos iríamos viendo para la próxima clase. ¿Está bien? ¿Cuánta gente queda? Quedan 8. Muy bien. Nos vemos entonces el martes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.